Hola. Bueno, cuando Felipe me llamó para pedirme que presentara este libro Aceleración, escrito con Sebastián Sansón y otros colaboradores que aparecen después, Giugi, que tiene un capítulo, y Álvarez, que aparece en otro momento. Le dije que sí. Puedo presentar la voz también. Le dije que sí porque de inmediato me acordé de una conversación que ahora preguntaba en qué año la tuvimos. No estábamos seguros si fue 2014 o 2015, ¿no? Por ahí, ¿no? Que estábamos conversando sobre lo que después ha escrito Felipe, y que ya planteaba, estábamos hablando de lo que habla el libro y de lo que estamos viviendo en este futuro presente. Y bueno, comparábamos, yo decía sí, pero la transformación del 19 al 20, y él me decía, bueno, no, pero del 20 al 21, y la diferencia, sí, es un tema de velocidad, no, es la aceleración. Y bueno, eso se llama aceleración, ¿no? No, perdón la autorreferencia, pero explica por qué el libro me importa mucho, porque ya nos importaba, habíamos comenzado a hablar del tema. Después dimos un curso conjunto en la maestría donde él trató de este tema, entre otros, y resulta que algunos de los autores, algunos de los temas que él plantea junto con Sebastián en este libro aparecen tocados, no con la sabiduría ni la profundidad de ellos dos, en un libro que va a salir mío en la Feria del Libro, que va por otro lado, pero que dialoga. Le dije a Felipe que antes que nada iba a reclamarle algo, porque al principio del libro, no me acuerdo, lo tengo anotado, pero ya no, es mucho más siguiente. Al principio del libro, no me acuerdo en qué capítulo, no voy a revisar todas las notas que saqué, dice, porque bueno, hace no sé cuántos años el promedio de edad era 30, 40, ahora la gente vive hasta los 80. Y ya ahí me pegó. Porque dentro de unos meses voy a cumplir 80. Después, como 200 páginas o 150 páginas después, dije, ¿por qué el promedio llegan a 85? Con lo cual mejoró un poco mi estima del libro. Pero bueno, nada, ese era mi reclamo discriminatorio que tal en su prosa. Es eso. No sabe que con todos estos maravillosos aceleraciones y transformaciones vitales vamos a alcanzar no la inmortalidad como prevé Harari, sino prolongarnos hasta que nos van a sufrir hasta los 150. Pero bueno, el libro tiene muchas cosas para citar. Tiene 5 capítulos. Hámster en la rueda, la aceleración de la cuarta revolución industrial, que antes de leer este libro ya lo había leído porque lo publican en una revista hace unos meses o hace un par de años, que es el que yo cito en mi libro sobre la cuarta revolución industrial, y donde dice una serie de cosas, pero hay
algo que afirma en la página 17, o en la 14, no, en la 14, perdón. Estoy un poco nervioso frente a estos señores tan sabios. Esto nos sitúa, esto refiere a todas las páginas anteriores, esto nos sitúa ya en la espina vertebral de este libro. Su objetivo central es reflexionar sobre cómo la aceleración tecnológica está influenciando nuestras vidas en todas las dimensiones imaginables y hasta dónde la proyección de innovaciones futuras, probables o posibles, nos transformarán. Para balizar el análisis sobre estas dos preocupaciones centrales, hemos organizado el texto en 5 capítulos que nos orientarán en el camino. Y ahí hacen un resumen del modo del libro. Como estoy un poco nervioso y no voy a hacer un resumen del libro capítulo a capítulo, sí voy a decir que es un libro que fluye, que tiene una prosa transparente, absolutamente profesional, para nada aburridamente académico, aunque es riguroso y profesional como texto, que me pasaba preguntando cómo hicieron Felipe y Sebastián para escribir a cuatro manos este capítulo. Y no trataba de diferenciar, a ver, acá está Felipe, acá está Sebastián, no me logré la pregunta. Además, tienen la capacidad de combinar ese estilo conjunto. Y bueno, y nombran a una serie de referentes en las discusiones sobre inteligencia artificial, revolución genética, revolución tecnológica. Nick Bostrom, por ejemplo, que habla de la inteligencia artificial, pero también, voy a ver cómo organizo estas páginas, hablan de Gus Weiser, un autor que sí había leído yo, que o fue un funcionario de Google, que hace unos años nos asustó diciendo que íbamos a estar todos con implantes nanotecnológicos conectados a la nube, y que ellos resuelven muy bien y explican muy bien, porque mi lectura, cuando iba haciendo la lectura de esta gente, no de Bronston ni de Nick Bostrom, sino de Kurt Weiser, empezaba a ser distópica, profundamente distópica. Y quizás era profundamente distópica cuando empiezan a hablar de Nye Nilsson y quién va a crear la máquina que no se revele, preguntan. Trump, Milley o un talibán fundamentalista. Eso no lo dicen ellos, eso lo puse yo. Y de pronto me acordé, no porque haya buscado en Google, sino porque asistí al estreno en Uruguay cuando ellos eran muy jóvenes, no sé siquiera si habían nacido, el 1 de mayo de 1968, que fue famoso no por ser el 1 de mayo del 68 y todo lo que ocurrió en el mundo con ese 1 de mayo del 68. Fue famoso además porque fue el estreno de 2001, Odisea del espacio de Stanley Kubrick. Entonces, esto lo menciono para quienes vieron la película, es la rebelión de la computadora frente a los límites éticos y formales que se le planteaban
en el 68, hace 55 años, a las máquinas. La máquina HAL, contra la cual se rebelaba y terminaba ganando la máquina sobre el ser humano. ¿Por qué planteo esto? Porque el tema que ellos estudian no es simplemente de hoy, de lo que leemos todos los días, de lo que van estudiando a lo largo del libro, del GPT-3 y del GPT-4 y de cómo esto ha revolucionado la educación y la posibilidad de la enseñanza y cómo hay ejemplos, ellos mismos usan ejemplos de que le piden un artículo y la GPT escribe una parte del libro que ellos citan con una brillantez, la GPT extraordinaria, sino porque esta inteligencia artificial y la invención o la revolución genética, la transformación genética y todo lo que resuelve y tratan ellos en este libro, no es de hoy. Tiene un archivo histórico tremendo. El capítulo de Yuchi, por ejemplo, remonta al siglo XVII, XVIII, de cómo explica muy ordenada y claramente cómo desde el origen de las computadoras y los computadores, que no eran máquinas, sino que eran personas que cumplían una función con papel y lápiz, terminaron en esto que llamamos nosotros ahora computadoras o computadores. No voy a explicar todo del libro, no voy a spoilear, voy a dar mi lectura del libro para que ustedes compren el libro y lo lean. Pero analizan esas cosas y analizan con un conocimiento de la bibliografía sobre el tema deslumbrante, porque incluyen a Mark Tegmark, página 74, que dice acá el guión que tengo que citar, que dice están planteando los avances, las transformaciones, ¿no? Por ejemplo, el resultado fue sorprendente. En 2 horas AlphaZero, que es un programa, venció al mejor humano y enseguida derrotó al premio AlphaGo. Ese mismo programa, AlphaZero, aprendió también a jugar al ajedrez y fue capaz en unas pocas horas de perfeccionarse hasta que logró ser insuperable para cualquier programa previo de ajedrez, así como para cualquier humano. El gran descubrimiento de estos ejemplos es que una vez que una inteligencia artificial logra aprender a aprender, es en su área específica, no hay capacidad humana que pueda sobrepasarla en esa área y que además se mejora a sí misma recurrentemente. Al analizar estos casos concretos, Tegmark escribe: tanto Nick Bostrom como Ray Kurzweil han insistido en lo difícil que es prever estos avances en inteligencia artificial, ya que la mayoría de los expertos, antes de que estos programas se materializaran, descartaban que pudieran implementarse en un futuro cercano, pero la realidad demostró que apenas en 2 o 3 años fue posible. Esta es un poco la aceleración exponencial que se remarca en el libro, que tiene que ver con el título, que tiene que ver con las transformaciones de la inteligencia artificial, de las transformaciones genéticas o biogenéticas y de una cantidad de cosas en ese sentido. Sí, es tremendo, ¿no? Es tremendo porque la pregunta que yo me hago, y ellos se hacen, y lo plantean desde el comienzo,
es que todo esto, en las múltiples variantes y líneas que el libro trabaja, aparece el de la ética y del poder. Así como Tekmar se le olvidó una referencia a la categoría de los distópicos, página 90, mi lectura anterior a este libro, de estos autores, de algunos de estos autores, no los conocía a todos, era profundamente distópica. Y tenía que ver en esto mismo, en estos temas que ellos plantean, de ética y poder. Porque algunos, no ellos, algunos, fuera de este libro, en las discusiones que están en los últimos años, reaccionan diciendo, bueno, no va a pasar nada, porque en definitiva las máquinas estas, la inteligencia artificial, son programadas por seres humanos. Y los seres humanos firman acuerdos, se citan acá los acuerdos que hay de científicos como Stephen Hawking y otros, de no innovar, de detener, de cuidado con el avance de las transformaciones y demás. Pero el problema es que hay una palabrita que cuando la descubrí hace como 5 o 6 años, la había leído de un modo que Felipe y Sansone y este libro actualizan, que es singularidad, singularity en inglés, que muchos no sabíamos qué quería decir hace 8 o 10 años con singularidad. Y singularidad era lo que se decía hace unos 4 o 5 años, era lo que se iba a producir cuando una máquina, o la inteligencia artificial, o las learning machines, o como quieran llamarlas, pudieran reproducir, no solamente alcanzar el nivel de inteligencia superior o igual al de un ser humano, sino que podrían reproducirse a sí mismas y crear una superinteligencia, un tema que desarrollan a lo largo del libro que yo no voy a tratar en este momento. Pero después, cuando yo lo estaba leyendo, se decía que eso iba a pasar en 2050. Y yo decía, cuando leía esas cosas hace unos años, qué suerte, no voy a estar vivo, ¿no? No voy a vivir para cuando las super máquinas sean súper inteligentes y me abandonen en la vida. Pero después entraron a discutir y lo bajaron a 2040. Y ahora parece que algunos, no sé si es el propio Kurzweil u otro, corregime, tuvo en el 2030. Y entonces el 2030, el 2030 a lo mejor llego. Y Dios mío. Pero creo que esto es la pluma de Felipe. No sé si en ese capítulo Sebastián también escribe, dice, en un momento dice, porque es posible que nuestros hijos vivan ese momento. Y es seguro que hasta nuestros nietos lo vivan. Entonces ahí empecé a pensar que este libro lo tengo que terminar de leer, pasárselo a mis 2 nietos mayores, uno que está por estudiar estas cosas y otra que está haciendo sociología y que tengo que leerlo porque esto ya no es un libro de ciencia ficción. Esto es un análisis de las condiciones que están dadas en la actualidad en el desarrollo
de la biotecnología, de las transformaciones tecnológicas, de las transformaciones que nos pueden convertir como nos están convirtiendo en cyborgs, y de lo que va a ser la singularidad. Y ahí, en el libro lo toman al final, creo que es el capítulo final, que a mí se me había planteado antes no del capítulo final, cuando empecé a leer el libro ya se me había planteado, y reaparece, y aparece el libro, aparece la discusión, recuerda, el libro recuerda la discusión de Fray Bartolomé de las Casas, cuando tiene la famosa disputa, cuando los esclavistas, colonizadores, le negaban la humanidad a los indígenas para no distinguirlos de los animales y así poder explotarlos. Y Fray Bartolomé de las Casas planteaba la condición de que no, que los indígenas tenían alma que esto se encuentra con toda una discusión que está dentro del tema de la conciencia de sí mismos y lo que distinguiría a una máquina de un ser humano, qué significa ser un ser humano, ser un libro hoy en día. Es decir, pavadas de preguntas sencillas, no hacen pensar ni aterrorizarse. Y entonces ahí me acordé, me corrigen, si fue Kurzweil u otro, el que dijo que para antes de este siglo, en el 2099 o 2100, la discusión, estoy hablando de una publicación de hace unos 8 o 9 años, iba a ser una discusión legal entre si las inteligencias artificiales y los seres humanos tenían los mismos derechos frente a la justicia. Y ese es el panorama que se analiza en el libro. Hacia eso vamos, o puede ser uno de los caminos que vayamos, a no ser que fundemos un partido de eruditas y salgamos a destrozar todos los laboratorios áridos y polares. No es esa la posición del libro. El libro es más ponderado, más equilibrado, no es un desaforado poeta como yo que se larga a las sustancias. No sé, tengo muchísimas cosas para decir porque este libro es muy removedor. Hace pensar mucho, hace revisar lo que otros se dijeron, no lo que otros se dijeron ayer o antes de ayer, porque el libro cita hasta el año 22 o 23, no me acuerdo, hasta enero del 23 que llegó a citar, sino lo que viene desde el siglo XVII, lo que viene desde Kant, lo que viene desde antes, porque habla sobre lo que es ser un Homo sapiens y qué nos convirtió en Homo sapiens. Y en la aceleración progresiva, porque se tardaron millones de años para llegar a una ameba o no sé qué con un genoma, la velocidad con que se duplican y la velocidad con que se duplican ahora los programas, que son de 18 meses, y yo ya no sé si el dato de que se duplican en 18 meses no está atrasado al 2023, y se duplican en 12 meses o en menos, es lo que plantean y nos hacen pensar. Quiero cerrar, no sé cómo cerrar este desordenado presentación. Hacen
frase que no sé cómo sintetizar. Pero esto, en particular, de la aceleración tecnológica, de la transformación genética, de la conjugación de la transformación tecnológica, la transformación genética y la singularidad, ese salto al vacío que estamos por dar, plantea algo que no está, lamentablemente, en la agenda de discusión, no en el mundo. En el mundo está. Y este es un libro para ser leído no solamente en Uruguay. Este es un libro que tiene validez a nivel internacional, porque plantea la agenda que hay que discutir. No está planteado en nuestro Uruguay. No está planteado en un país que no invierte lo que hay que invertir en innovación tecnológica, porque no hay recursos para la innovación tecnológica en este país. Y si no pensamos las cosas que están planteadas en este país, el mundo nos va a pasar por arriba. Gracias a los autores, gracias a Felipe, gracias a Sebastián, gracias a todos los que participaron en este libro. Gracias por hacerme pensar, gracias por hacernos pensar a todos. Después de vos no sé muy bien, ¿no? Pero también tengo mis papelitos hechos. El libro empieza con una pregunta: ¿qué significa ser humano en la era de la inteligencia artificial y la ingeniería genética? Y cierra como si fuera una novela, que la respuesta la da en la página 178 y 179, la inteligencia artificial. Está bastante bien educadita todavía. Mi respuesta a esa pregunta, cuando se cierra el libro y quedé tan sorprendida y tan alarmada y tan así, fue que éramos muchos y parió la abuela. O sea, esa es mi respuesta. Y que Dios los pocos ya saben cómo. Confesados. En todo caso, yo lo que puedo decir es puedo hablar como escritora de ciencia ficción, por un lado, y como misántropa, ¿cómo se dice? Militante casi, y sí, realmente no es el futuro que nos espera, creo yo, es el presente que estamos viviendo que supera. En todo caso, yo coincido con los temas que planteó Hugo. Lo de la singularidad me afectó, porque tiene como un colofón, si yo lo entendí bien, lo de la singularidad tecnológica, que también se plantea la posibilidad de que nosotros, navegantes de Internet, digamos que se llama todavía Internet, nos unificamos bajo ese paraguas que es la inteligencia artificial. Y en una visión positiva que tienen algunos es cómo ampliamos la inteligencia de todos. El problema que yo le veo a eso y que también me aterrorizó es, con la poca capacidad crítica que tiene la buena parte de la población mundial en este momento, si todos esos acríticos se juntan, estamos fritos, porque si fueran todos Einstein, vamos arriba. Pero yo no soy muy optimista, y ahí ustedes hablan de Sartori, del Homo Videns y del Homo Twitter, ¿no? Y Sartori, eso fue en el siglo pasado, había estado muy preocupado por las consecuencias de un mal uso de la televisión. Como escritora de ciencia ficción, yo le decía a Felipe al entrar, yo agradezco que este libro exista, coincido con Hugo, que sí debe ser leído tiene que ser leído ya, porque eso, tú piensas en tus nietos, todavía lo que tenemos conciencia y no estamos contaminados por un montón de cuestiones, eso de poner el tema en la agenda me parece importantísimo, o sea que por favor salgan de acá y lo leen y después hagan planes. Pero en todo caso, como escritora de ciencia ficción, dije, este es un manual
perfecto, yo te dije, para construir la distopía total. O sea, yo voy capítulo por capítulo y me hago un novelón de 1000 páginas y no nos salva a nadie. O sea, como ciencia ficción es fantástico. La tristeza es que no es ciencia ficción, que es ahora mismo está pasando todo esto. De los temas que a mí me llamaron la atención o que me preocuparon ahí como misántropa, lo que tiene que ver cuando hablan de la alienación, ¿no?, en los diferentes campos. La parte de la vida social, que es lo que estamos viviendo ahora, capaz que no nos damos cuenta, la alienación en la vida social es temporal, pero tiene que ver también con las cosas, porque como las cosas se acaban muy rápido porque enseguida se renuevan y todo eso, entonces vamos perdiendo el apego con las cosas, no en el sentido de la posesión, sino, yo me acuerdo en mi casa, los muebles del comedor los heredé yo, los de mis abuelos, digamos. Hoy esas cosas no existen, entonces cada vez estamos más distanciados de nuestro entorno. Lo que introduce el tema de la alienación espacial, es más o menos lo mismo. Amén de la velocidad con que se puede viajar, ir, venir y todo eso, que a uno le termina de sacar las raíces. Por ejemplo, en las relaciones humanas, ¿no?, el impacto de la alienación que se da cada vez más en las relaciones humanas. Junto con la singularidad que mencionaba Hugo, a mí me llamó la atención los chicos de Silicon Valley, ¿no?, que instalan lo del tecnoliberalismo. Por suerte a nuestro gobierno eso no les llegó todavía, que es la descalificación de la acción humana en beneficio de un ser computacional superior. O sea, eso ya le pone el pelo de punta. A mí por lo menos, digo, confiar ciegamente en esa inteligencia artificial tiene que ver con dos cosas que me parecen interesantes y que me voy a 1954, que Asimov hizo las 3 leyes de la robótica que deberían ayornarse para las leyes de la inteligencia artificial, pero en todo caso hay dos aspectos éticos que a mí o sea, lo que dice Hugo, ¿no?, es un libro que a uno lo pone a pensar y decir, por favor, no quiero pensar tanto en tantas cosas distintas a la vez. La ética vinculada a los humanos que diseñan, llamémosle las máquinas, pero el otro punto es la ética que el humano le enseña a la máquina, es decir, la ética de la inteligencia artificial. Y ya hay problemas, ¿no? Hemos visto, hay protestas por discriminación, por todo el tema del facial, lo fascineroso, el odio, todas esas cuestiones, vimos los ejemplos que salen. En lo que tiene que ver, porque el libro lo señala muy bien, o sea, no es que la inteligencia artificial por acá, la ingeniería genética por acá, la robótica y la nanotecnología como si estuvieran separadas, es la combinación, la interfaz entre esas cuestiones y la posibilidad de la población genéticamente mejorada. Hay películas, ¿no? Gattaca, hay un montón de películas que tratan el tema. El asunto es que a mí la impresión que me dio es que todo eso, yo me lo puedo imaginar por ahora pensado para el primer mundo, los genéticamente mejorados, pero la brecha global va a ser mucho peor. Es decir, digamos que nosotros vamos a ser los indios de Bartolomé de las Casas, ¿no?, en manos de toda esta cuestión. El tema del poder, lo que decía Hugo, ¿no?, que ya no podemos hablar ni siquiera de multinacionales, es la concentración de los 4 o 5 poderosos que tienen que ver con el Big Data y con los algoritmos. Y yo les aconsejo que cuando entran a una página web, vieron que dicen, ¿aceptan las cookies? Vayan a donde dice configuración y rechacen todo, porque si leen lo que le están aceptando, están fritos. ¿Qué otra cosa quería decir? Lo de las leyes ya lo dije. Particularmente me interesó, que ya lo dijo Hugo también, el capítulo de Yuchi de Menéndez sobre la cuarta revolución industrial por el enfoque que le da. Y ahí yo me quedé pensando que es una revolución que trabaja con lo intangible. No la podemos ver y por eso capaz que no nos damos tanta cuenta, simplemente la usamos. Pero la información, datos, la velocidad de los cambios en programas y todas esas cuestiones, y la aceleración de la que ellos hablan, todo eso yo no lo puedo tocar. Lo que veo son las consecuencias. Y las consecuencias también son intangibles en determinado, digamos en la primera parte o algo así. Pero son acciones que entiendo yo que retroalimentan todo esto que ellos
que ellos señalan. Y no sé si esto que yo pensaba, no sé si todavía es válido, es que los avances, las innovaciones, los inventos en ciencia y tecnología en general, siempre se adelantan a las transformaciones de la psique que tienen que correr atrás para adaptarse, ¿no? Digo, mis padres no sabían usar video, no sabían, cada vez decían, no me pones el video porque yo no sé. ¿Ah? Estaban como corriendo detrás. Entonces yo no sé con esto que está planteado y que ya está pasando, cuánto vamos a ver, va a demorar nuestra psique humana para entender en lo que nos hemos metido, porque no es que estemos a punto de meternos. El otro tema terrible que también Hugo lo menciona es el de la democracia. O sea, la democracia, como nosotros la entendemos y como ellos lo plantean, está absolutamente en tela de juego, en tela de juicio, digamos. ¿Por qué? Porque somos cada vez más fácilmente manipulables. Y ponen un ejemplo terrible, en realidad, que también se vincula con la libertad, y es una cosa que ocurre en China, que es, no me acuerdo cómo se llama, es una tarjeta que es la tarjeta del buen ciudadano. Entonces, si sos un buen ciudadano, tenés puntos, entonces cuando vas a comprar una alfombra, te hacen descuentos. Pero si sos un mal ciudadano, es decir, no seguís las normas que alguien inventa y define, y ahí empieza el problema, no tenés puntos. Entonces esa alfombra, por decir algo, no te la puedes comprar. Eso ya existe ahora en China. Entonces, no es que estamos hablando del planeta de los simios, o de Blade Runner, o de las distopías que ya conocemos. Por lo tanto, la libertad está en juego. En la medida que yo no sé si las normas y lo que me dicen, yo no puedo elegir, entonces la libertad, por lo tanto también la democracia, está en juego también. O sea, está nuestra libertad mental, vamos a decirlo así, básicamente, está absolutamente, sí, para mí corre un serio riesgo. Y a cerrar con esto, es todo, como verán, muy optimista. Al final, no me acuerdo cómo es la autora, pero una con J, sinceramente no me acuerdo, pero me gustó, una mujer que hablaba de los riesgos de estas combinaciones cuando no hay una ética y cuando interesa más las ganancias y la codicia que el beneficio humano, ¿no? Hasano, me pareció, me interesó en pila. Un riesgo existencial. Ya no es más la bomba atómica y Nagasaki y Hiroshima. Capacidad de eliminar la vida del planeta por completo, donde haya una inteligencia artificial general. Distinguen entre especial y general, ¿no? Especial es cuando es específicamente, yo que sé, medicina, biología, literatura. La general es cuando ya está todo, ¿no? Si decide que nosotros somos el enemigo del planeta, no va a ser Nixon a punto de apretar el botón rojo, no le va a importar. La desigualdad profunda que se instala acá entre los poderosos, que cada vez son menos y cada vez son como más anónimos, y son muy pocos, versus el resto de la población que somos nosotros, todos los que estamos acá. Y acá no importa si Hugo Chuba tiene $1 millón en el banco, está feliz igual. ¿Qué más? Y cuando tú hablas del cyborg, ¿no? Del Blade Runner, pero esto va más allá de eso, la transformación de la naturaleza y el significado de lo que es ser humano. Y eso a mí porque me pregunté, ¿y entonces qué pasa con la muerte? ¿No? Bueno, está bien, no se trata de que estos quieren ser eternos como los de Borges, o sí, inmortales, digámoslo así, pero la muerte deja de ser ese concepto. Todos sabemos que al final de nuestro camino está la muerte, pero esa cosa medio utópica, medio pelotuda de pensar que podemos vencer a la muerte, cada vez se acerca más, en la medida en que yo puedo modificarme genéticamente, que teniendo el genoma y sacando este gen que me hace tener, yo qué sé, tos, y este otro que me hace que se me caiga el pelo, y este otro que me arruina el riñón, y ya hay experimentos hechos. Está el experimento del chino que no se sabe muy bien qué pasó con unas hermanas mellizas, no hay información
yo no encontré información. O sea, se está experimentando. Entonces, más allá de que el libro plantea, se firman tales convenios, tales protocolos, tal como está planteada la tecnología y el alcance a la tecnología, esto trasciende Estado, trasciende gobiernos, trasciende a la Bayer y a Hertz. Nosotros hacemos un club de experimentación y lo podemos hacer. Entonces, por eso creo yo que vale la pena leer este libro, porque, como decía Hugo, nos pone a pensar en algo que no estaba previsto, por lo menos para mí no estaba previsto a esta altura de la vida, pensar en ese otro riesgo. Uno pensaba en el cambio climático, en las guerras, en todas esas cosas. Ahora encima tengo que pensar en esto y no tengo herramientas para eso. Pero yo les agradezco mucho. Me encantó el libro, no me arrepiento para nada de haberlo leído, le digo a todo el mundo que lo tiene que leer, sobre todo porque pone a pensar, y eso hoy en día me parece que es invaluable. Así que, Felipe, Sebastián, me parece un libro fantástico. Gracias, gracias. Perdón, yo soy muy desordenado. Me di cuenta que lo había notado y por suerte ella lo menciona. Y es muy importante. Al final del libro se señala claramente que está la oligarquía de los datos, ¿no? Y se señala muy claramente que estos escenarios van a llevar a una desigualdad social, o están llevando a una desigualdad social mundial. Incluso comparan con Occupy Wall Street y señalan las diferencias y el escenario que esto está generando. Pero hay una cosa que es una pregunta. Porque está en el libro, yo creo que es parte de lo que están estudiando, que lo señalan, y me pregunto si no habría que subrayarlo más. No es una crítica, es que esto me surgió como un efecto del trabajo que hicieron. Ustedes, cuando hablan de la primera revolución industrial, de la segunda, y que fue necesario gracias al carbón y al extractivismo del carbón, y que luego con la segunda, con el extractivismo de los fósiles, etc., en la última generación, en esta cuarta, sigue habiendo extractivismo. Cuando hablan de silicón, se dice silicón viene de silicio, ¿no? Como un recurso para que los transistores sean más eficaces. Y ahora lo que sabemos, lo que estamos leyendo, de la importancia del litio en toda esta transformación. Es decir, mi pregunta es, esta aceleración, modifica, sí, qué tipo de extractivismo. Pero así como está la libertad de los datos, va a estar también la división del trabajo de aquellos países que producen litio, silicio, lo que sea, y los otros que lo colonizan o no. Les pregunto a ustedes porque son los que saben. Y los felicito de vuelta por el libro, pero me había olvidado de eso. Bueno, buenas noches, gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por los comentarios. Antes de capaz de contestar y de abordar algunos de los temas que salieron, me parece que es importante la génesis de esto, parte de la preocupación y de intentar ver cuánto eso de la ciencia ficción era así. Nosotros vimos, Felipe empezó con el curso de la maestría, a la cual yo estaba, insisto, pero en ese curso, que fue cuando nos conocimos para hacer esto, en un comienzo de admitir mi resistencia, ¿sí? Era algo de ciencia ficción, algo que no estaba pasando, que no pasa, ¿sí? Es decir, es una
es algo tan lejano, o parecía tan lejano, hasta que en un momento, en uno de los audiovisuales mostrados en ese curso, había un muchacho que lo citamos acá en esta obra y en los artículos que sacamos previos, que se había hecho un implante, tenía un problema de visión, no podía distinguir colores, ¿sí? Y entonces lo que hizo fue instalarse una antena en la cabeza conectada al cerebro, ¿sí? Y salía así. Entonces él afirma que puede escuchar los colores, aunque suene como suene, es esto lo que dice. Y en un momento él se plantea o da lugar a una pregunta. Cuando nos estamos quedando sin batería en los celulares, decimos nos estamos quedando sin batería, nosotros. ¿Sí? Entonces empezamos a ver ese proceso de hibridación, digamos, entre lo que es la tecnología y lo material con nuestra propia psiquis. Como decía Ana recién, como que de alguna manera nuestra psiquis va corriendo por detrás. Y por lo tanto esos cambios que me parecían lejanos, me parecía de las novelas, decían Asimov, ¿verdad? De 1984, Fahrenheit 451, ¿sí? O las distopías más por ejemplo, de la naranja mecánica, o del mundo del cine, decían Odisea en el espacio, 2001 Odisea en el espacio, ¿sí? Blade Runner, bueno, las obras que son conocidas, pero que eran ciencia ficción, nosotros intentamos mostrar precisamente qué tan ciencia ficción es esto. Y la realidad está superando esa ciencia ficción. De alguna manera, hoy, por ejemplo, hablábamos de activismo, ahora sí, para comentar un poco, nosotros estamos ofreciendo datos sin que nos los pidan. Es decir, por ejemplo, Facebook es gratis, nadie no nos cobra por su uso. Sin embargo, por ejemplo, con Cambridge Analytica se comprobó de que los datos se utilizan para determinadas cosas que no son necesariamente para, por ejemplo, la comunicación en términos de redes sociales. Se usaba, por ejemplo, para definir público objetivo para campañas electorales, por ejemplo. Entonces, lo que empezamos a notar es que esto que parece tan distante no es tan distante. Y que somos participantes, a pesar de que nos parezca abstracto hablar de Silicon Valley, ¿no? O China y su sistema de créditos, nosotros en Uruguay estamos siendo participantes de la creación de datos, ofreciéndolo y no sabemos qué hacemos. Pero eso es una de las partes que se abordan, que es el tema de la alienación, ¿no? En nuestros mundos de vida. Nos sentimos distantes con las experiencias cercanas. Por ejemplo, no sé si tendrán algunos Instagram o no, pero bueno, vieron que, por ejemplo, la gente cuando va a un restaurante, algo de lujo, y va a comer algo, en realidad, o sea, en vez de vivir la experiencia, la está grabando para subir a la historia. ¿Sí? O sea, no es tan lejano. Eso es parte de la alienación. Es parte de este proceso de aceleración, de que va cosas cada vez más rápido y nos cuesta cada vez más seguir el ritmo. Somos hámsteres en la rueda, porque a pesar de que seguimos corriendo, de alguna forma no estamos llegando a ningún lado. Así que yo simplemente voy a cerrar acá, si quieren después podemos continuarlo. Pero bueno, volverles a agradecer que estén acá. Para nosotros es importante que bueno, se hayan tomado un ratito de su día para venir. Y gracias a ustedes de nuevo por los comentarios. Y bueno, como todos comentarios, son la punta para volver a pensar, repensar y seguir pensando a futuro. Así que muchas gracias. Hola a todos. Bueno, un momento de enorme alegría para mí, por muchísimas razones. Aquí hay alumnos actuales, hay colegas, hay amigos, hay profesores, hay gente de muy diversas procedencias que me complementan a mí, como me complementó Sebastián en este libro. Nos llevamos 30 años y fue un placer trabajar con él. Y lo bueno que tiene Sebastián es que la rejuvenece, ¿no? Se tocaron varios registros del libro aquí. El libro tiene varios registros. Tiene un registro específicamente sociológico, tiene un registro tecnológico. En ese registro tecnológico
suele ocurrir lo que dice Sebastián, y la gente piensa que muchas de estas cosas son ciencia ficción, y no son ciencia ficción, ya son reales. Eso es una de las principales reacciones en los cursos cuando hablamos de estos temas. Es decir, bueno, pero esto no ocurre, está hablando de una posibilidad, no sé, sí, ya está, ¿no? Y es difícil seguir el ritmo de lo que ya está, porque es muy veloz y hay que leer, hay que estar permanentemente informándose de qué es lo que ahora ya no es ficción, sino que es una realidad. Hay un registro político que se sacó acá también, de desigualdad, un registro de la oligarquía de los datos, hay un registro histórico también, escrito por Guillermo y Gerardo, coautor Gerardo Menéndez, aquí también, uno de los coautores del capítulo con Guillermo Yucci. Y hay un registro también que es más, llamémosle, metafísico-filosófico, que es el que tiene que ver más con la pregunta de qué significa ser humano. Y bueno, a mí es el que más me gusta, ¿no? A mí ese registro último es el que más me desafía y con el cual más me he enriquecido en la escritura de este libro con Sebastián. Yo creo que estamos en un momento parecido a lo que fue el Renacimiento europeo. Parecido por el sentido de desorientación que tenemos. En el Renacimiento europeo, el cosmos dejó de ser geocéntrico para ser heliocéntrico. El universo dejó de girar en torno a la Tierra para pasar a girar en torno de lo que hasta poco tiempo era un ser sobrenatural, un Dios. Bueno, imagínense lo que eso puede haber representado como desorientación en ese momento para la humanidad, para el ser humano. Y muy en ese momento, aunque ya había registros previos sobre esto, lo que voy a decir, el planeta Tierra dejó de ser plano. Ya no es lo que yo decía, que era redondo, que era esférico, pero una élite muy letrada concebía la Tierra como una esfera. Es en este momento, cuando se circunvala la Tierra, que la Tierra pasa a ser esférica y dejó de ser plana. Ya no había fin, la Tierra no tiene que ser fin. Imagínense lo que eso le ha representado para el ser humano y el lugar que el ser humano pensaba que tenía en el cosmos. ¿No? El cosmos dejó de ser lo de la Tierra, pasó a quedar lo del Sol, y la Tierra dejó de ser plana. Bueno, yo creo que estamos en un momento de desorientación más o menos parecido. ¿Por qué? En primer lugar, y esto tiene que ver con mucho de lo que apareció en las presentaciones, ese adjetivo de terrible, ¿no? De drama, de caos, de sufrimiento. Bueno, todo eso es cierto, está en el libro, está analizado en el libro, pero no apareció en ningún momento la posibilidad, la potencia, lo que nos ofrece también la tecnología. Nos ofrece muchas cosas, muchas cosas. Ana hablaba de la posibilidad de superar la muerte. Hugo se enojó porque ya había pasado los 80 y seguía viviendo, en medio de 80 años, 85 años. Pero la gente va a poder vivir más, la gente se muere menos. Y mis seres queridos tienen más posibilidades de seguir viviendo. Hay una potencia aquí muy grande, una potencia de futuro. Yo creo que todo este drama, el tema, tiene que ver fundamentalmente con algo que pasó en el siglo en el Renacimiento. Y es que el hombre deja de ser el centro de las cosas. El sapiens dejó de ser el centro de las cosas. Por dos razones, que son las que a mí más me interesan. La primera razón es porque las probabilidades de que aparezca una inteligencia superior al sapiens son muy altas. Son muy altas. Creo que la probabilidad de que esto va a ocurrir son reales. Entonces, por primera vez en la historia del sapiens, el ser humano,
vamos a tener un sistema, sea digital, sea biológico digital, en donde va a ser superior a lo que el Sapiens pueda conseguir, inventar, pensar. No deja de ser un cambio. El segundo registro por el Sapiens deja de ser el centro, es decir, perdemos o dejamos atrás el antropomorfismo. Es porque el Sapiens no va a ser la última estación de la evolución de la humanidad. ¿Por qué pensamos que los Sapiens somos la última especie que está en la escala más adelante de la evolución? No más. Tenemos la probabilidad real, la capacidad real de que aparezca un Homo X, no Sapiens, otro Homo. Neandertal, todos los tipos de Homo, ahora solamente existe el Sapiens, el gran depredador de todos los Homos anteriores, ¿no? Pero tenemos la probabilidad de que aparezca un nuevo Sapiens. Está ahí, podemos hacerlo. Y esto no depende de la teoría darwinista, no depende de la evolución de las especies. Depende de la capacidad artificial para generar una nueva especie. Es una evolución artificial. Lo hacemos con vegetales, lo hacemos con animales, no lo hacemos con los sapiens, porque hay protocolos que prohíben hacerlo con el sapiens. ¿Okay? Ya se perforó. El chino lo perforó. Hizo una mutación genética que se va a pasar a generaciones futuras. Es casi crear una nueva especie. Entonces, a mí me resulta también muy prometedor que el Sapiens deje de ser el centro del mundo. Hemos hecho desastres en este mundo, no hemos hecho cosas muy buenas, pero hemos hecho también desastres, ¿no? Entonces, al quitarnos esa centralidad, creo que también se abre un espacio de posibilidad muy fuerte. Claro, uno como es apto quiere defender la especie. No quiero que yo y mis iguales, ¿no?, sean superados, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Merecemos seguir siendo los seres más inteligentes? ¿Merecemos seguir siendo los seres que dominamos el planeta? Bueno, lo que está planteado en este libro es justamente ese espacio de potencialidad en donde el antropomorfismo, es decir, la centralidad del hombre, llegue, por lo menos, a una posibilidad de que deje de ser, ¿no? Hay muchas otras culturas, otras civilizaciones que perciben el ser humano de esta manera, ¿no? No como el centro, sino como una continua interrelación con otros seres vivientes y con el cosmos. Bueno, yo creo que lo que nos está planteando ahora, este doble registro, el de la inteligencia artificial y la posibilidad de la superinteligencia, y el de la capacidad de la ingeniería genética de modificarnos como especie, nos da un baño de humildad. Y al Sapiens lo pone en una situación de debilidad como especie, un cual capaz que es muy bueno para el planeta. Muchas gracias por estar acá, un gustazo compartir con Sí, para no abrir el debate, pero todo lo que dijiste del Renacimiento, todo eso sí, dejar de ser el centro del mundo, todo, en eso yo estoy de acuerdo. Pero me da la impresión de que el miedo visceral que a uno le provoca esto es menos por dejar el centro del mundo como Homo sapiens, sino porque es el sapiens que ha hecho un daño espantoso, más allá de la penicilina y todos los inventos que quieras, de que yo no le veo, yo no soy optimista con respecto al Homo sapiens. Entonces, si este Homo sapiens es el que va a ser el nuevo no sé qué, a mí se me paran los pelos de punta. Creo que tiene que ver más con eso, de que termine mal, como un Frankenstein, pero un Frankenstein más bonito.
quiere hacer, si alguien quiere hacer un comentario, podemos abrir la serie de comentarios, dudas, preguntas, críticas. Muy interesante, pero tú hablaste del Renacimiento. Yo leí el libro y me pasé pensando en la Edad Media, porque pensé que ese 1% o esa oligarquía de los datos o esos silicon multimillonarios terminen construyendo ciudades con 3D o con todo lo que sea, y los que nos quedemos sin empleo, los que sobramos, etc., pasemos a ser los siervos de la Edad Media. Es decir, está la otra cara, está la cara, ojalá que tenga razón, que es el Renacimiento, pero también como Jano hay una cara que mira para atrás, donde el 1% de que se habla se fortalezca, se encierre con todas sus maravillas y tenga al resto como alimento para su sobrevivencia. Y entonces me parece que quizás el final sea abierto. Me gustaría apostar que el tuyo es el que vale la pena, pero creo que el otro, no sé si es probable, pero es posible. No sé qué pensás. Pero yo no tengo una postura. ¿Cuál es la diferencia? Yo simplemente estoy contando, estoy intentando transmitir el espacio también de potencialidad que existe en el momento actual. Acá apareció el problema crítico. En el libro está todo el registro crítico. Yo dije, claro, en el libro hay un registro crítico, hay un registro político, claro. Está dicho también en el libro, la desigualdad actual es insostenible, no se va a sostener, va a haber una rebelión. No hay manera de sostener la desigualdad actual, porque la desigualdad actual es algo parecido a lo que existía en el momento de la revolución política europea, donde la desigualdad, algunas personas estaban más cerca de Dios y los otros más cerca de los animales, eran ciervos. Esa desigualdad en algún momento dejó de ser legítima, porque cambió la manera de percibirse lo que es el ser humano en la Tierra. Bueno, hoy en día también es insostenible. Hay una desigualdad tan grande que es obscena y es insostenible. No puede mantenerse la desigualdad. Va a haber rebelión, no sé cómo, pero va a haber una rebelión. Es un registro que está también en el capítulo político. Hablamos de la rebelión, hablamos en el sentido de la rebelión, en el sentido de Camus, no una rebelión revolucionaria, con una ideología hacia una meta, no una rebelión. Decir que no, simplemente rebelarse. No. Tenemos la capacidad de decir que no, y en un momento esa rebelión va a tener alguna consecuencia frente a la desigualdad. Y es que creo que lo interesante del libro es que no se plantea justamente una distopía o una utopía, sino que simplemente vamos y venimos entre los problemas y también las cosas que nos maravillan de la tecnología. La tecnología es la magia del siglo XXI, ¿no? Nos encanta el mundo, nos deja perplejos. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Cómo hicieron esto? ¿No? Los tecnólogos son los magos encantadores del siglo XXI. Bueno, y eso tiene para mí tiene un registro de fascinación extraordinario. No solamente verlo con el lado negativo, sino por supuesto, al lado de la distopía, al lado de la desigualdad, al lado de la dominación, pero también está el otro lado, el lado de potencialidad, de fascinación. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere decir algo? No sé si tú querías un... Le pasamos el micrófono para adelante. No, pero él lo dijo recién. Yo iba a decir eso mismo que le estaba diciendo sobre la desigualdad. Gracias. No, me parece bien. Bueno, felicitaciones. Yo les quería hacer unos comentarios, pero bien rapidito para no tomar mucho tiempo. En primer lugar,
me parece que aceleración es el título más adecuado, por lo que dijeron del libro, después lo leo, pero por lo que se dijo acá, aceleración parece ser el título más adecuado por esto. Segundo comentario, voy a leer con atención a ver qué dicen de genética, yo me dedico a eso y si puedo les hago una devolución que sea útil, sí, que eventualmente útil. Tercer comentario, hablaron mucho de distopía y lo que decía Chuba recién de la Edad Media y la distopía que mejor captura mi modo de ver la situación hoy no es ninguna de las que mencionaron, sino que es Elysium, la película Elysium. Véanla, recomiendo si no lo hicieron, porque yo creo que es la distopía que mejor captura los miedos de hoy. Y eso es una pregunta. La pregunta es, bueno, habló Chuba por supuesto del ludismo. Hace no mucho vi un video de unos tipos, no sé si era en San Francisco, en un lugar de esos, que medio que agarraban a patadas los vehículos autónomos de reparto de Amazon. Si ven ustedes la posibilidad de que haya un neoludismo. Y la otra, bueno, tú ya dijiste, era una de mis preguntas, que ves un espacio para el optimismo, cuesta, pero ves un espacio para el optimismo. Y la otra pregunta es cómo ven ustedes, si es que lo analizaron, el choque de esta línea con la línea de la crisis climática. ¿De qué? De la crisis climática, que es o planetaria o biosférica, no sé cómo decir, que es la otra línea en la que hay que pensar hoy en día, mi modo de ver. Esas eran las dos preguntas. El neoludismo, si lo ven, y el choque con la crisis climática. El otro era el comentario que se hicieron para algo buenísimo. Bueno, empiezo por el cambio climático. Yo creo que no va a haber solución al cambio climático si no es tecnológica. Si no hay tecnología que nos ayude al cambio climático, no vamos a lograr. Con los cambios de costumbres, cambios de cultura, no lo logramos. Precisamos tecnologías de vanguardia para intentar sortear el cambio climático. Entonces, no es cambio climático contra tecnología. Al contrario, tecnología que sea capaz de solucionar el cambio climático, como también el tema de la producción de los océanos, tecnología que sea capaz de eliminar el plástico. Si no incluimos el registro de la tecnología para solucionar los problemas no se van a solucionar. Con el tema del neoludismo, sí, hay claramente movimientos neoludistas, y hay comunidades, y hay grupos que intentan vivir por fuera de la tecnología. Y lo logran, con algo de éxito, lo logran. Los menonitas lo hacen, por ejemplo, ¿no? En Uruguay hay un grupo de rusos que viven en la colonia Ofil, que viven por fuera de la tecnología, quieren vivir al margen de la tecnología, entre comillas, ¿no? Porque zafar la tecnología no es posible. Incluso quien más quiera vivir de acuerdo a la naturaleza no puede dejar de registrar el tema de la tecnología, está permeado por eso. Entonces, sí hay neoludistas, son espacios interesantes, son espacios en los que en el libro llamamos espacios de resonancia, de intentar vivir un contacto con la naturaleza más intenso, un tiempo más detenido. Son respuestas interesantísimas, a mí me encantan. Yo escribo este libro, pero también mis amigos saben que tengo una chacra de karate y ahí me voy y me paso el día sin hacer nada, ¿no? O andando a caballo, o contemplando el crepúsculo. Bueno, es mi espacio de resonancia. Pero la estructura del tiempo que vivimos no es esa, la estructura del tiempo que vivimos es la de la tecnología. Es importante esa cuestión del tiempo porque precisamente cuando decían aceleración es precisamente una cuestión de el día tiene 24 horas, pero vivimos con tanta intensidad, tantas cosas y tantos estímulos que parece que todo fuera más rápido y no nos da el día. No nos da el día para, por ejemplo, leer todo lo que se nos presenta por el exceso de información que hay. ¿Sí? Si antes podíamos ver
que era difícil conseguir un libro porque no estaba en la biblioteca y no se sabía quién lo tenía, hoy no sabemos qué cosa es verdadera, por ejemplo, las noticias falsas y la circulación de esa información. Entonces, creo que esto del tiempo, la gestión del tiempo en el mundo de la aceleración, es un tema de preocupación y que además explica un montón de cosas, ¿no? Enfermedades, por ejemplo, que antes no eran contempladas, como el estrés, ¿no? Tanta carga en tan poco tiempo, tantos estímulos que no podemos cómo sintetizarlos. Y eso genera cambios a nivel de los vínculos humanos, ¿no? En términos de, por ejemplo, creación de seres cada vez más individualistas, ¿verdad? Cada vez se construye una subjetividad, ¿no? Basada en el individuo y sociedades no como una estructura, sino como una suma de individualidades. Producto de esto, producto de, por ejemplo, lo vemos a diario en las construcciones y en las proyecciones que uno hace de sí mismo. Si lo queremos ver, por ejemplo, en redes sociales, me gusta mucho porque es muy claro y creo que todos tenemos, uno nos va a subir una foto a Instagram cuando sale mal, la va a pulir, va a generar una proyección de sí mismo para poder dar esa imagen esperada. Entonces tenemos tiempo, tenemos proyecciones del propio sujeto, sociedades más individualizadas e individualistas, y la tecnología como un garante de eso. ¿Sí? Por eso el tecnolibertarismo y la cuestión de la creencia en que las máquinas o la tecnología van a gestionar mucho mejor la vida humana que los propios humanos. ¿Sí? No por eso queremos, no lo abordamos, pero uno pensaría, ¿no? En unas primeras discusiones, capaz que sin un trasfondo, pensaría como que estamos yendo básicamente a Skynet, ¿no? Y Terminator, y la cuestión de la rebelión de las máquinas, y, ¿no? El T-800. Estamos hablando de otra cosa. El análisis que nosotros hacemos, esa contextualización que es eso, es mostrar qué está pasando y que está acá. Y eso en cuanto a la cuestión del tiempo, en cuanto a los sujetos. Yo coincido sí en la cuestión del medio ambiente con las palabras de Felipe, y también me preocupa lo siguiente: para que las máquinas funcionen hay que extraer determinadas cosas, ¿no? Cobre, litio, ¿no? Las baterías no son generación espontánea, sino que es un proceso industrial que, por ejemplo, países que quizás no lo habían considerado, por ejemplo el norte argentino tiene muchísimos de estos materiales, ¿no? Una triple frontera ahí, y bueno, están sacando, y para sacarlo, es como cualquier proceso extractivista, causa un impacto medioambiental. Además, otra de las cosas que preocupa, como estamos en un momento de aceleración donde las cosas duran cada vez menos, ¿sí? Obsolescencia programada se le llama, pero duran cada vez menos, impresoras que te duran un año y medio tirándola con un server y capaz que te dura 6 meses más. ¿Dónde va esa basura? Esa basura computacional, ¿a dónde va? ¿Sí? Entonces acá tenemos otro problema de desigualdades ya a nivel geopolítico. Van a ser los países del tercer mundo los que van a recibir, como está pasando en Ghana, todo lo que la basura computacional tecnológica de, por ejemplo, Europa. Entonces, acá hay un problema que va vinculado a la tecnología. Celulares, computadoras, heladeras, todo lo que no se usa, se desecha y va a algún lugar. Pues también, esto, por supuesto, causa daños también a nivel aire, ¿no? Y en términos de contaminación no obedece fronteras. Si se contamina el aire con la polución, las va a traspasar. Y esto, por ejemplo, cuando se queman, ¿verdad? Para reciclar el cobre y otras cosas. Entonces, sí, a mí me preocupa el tema ese, precisamente porque la tecnología que le da lugar a esta aceleración en distintos ámbitos de nuestra vida cotidiana tiene componentes materiales muy claros, ¿sí? Y ¿qué se hace con eso? Otra de las cosas que me parece importante es, bueno, el consumo energético para mantenimiento de servidores, ¿no? Y la energía de algún lado sale. Entonces, acá hay como cosas por detrás que no lo tocamos en profundidad, por ahí podemos seguir hablando de esto, pero me parece que esas cuestiones, cuando hablamos de tecnología, es entender también que hay una base material donde se construyen esos procesos. Y
bueno, ¿qué hacer con eso que queda obsoleto? Es todavía una discusión, un debe a nivel político, a nivel Estado, sobre qué hacer con esa gestión de residuos de basura computacional, tecnológica. Bueno, muchas gracias.